Ejemplo de acoplamiento magnético. Miremos este ejemplo donde tenemos dos bobinas acopladas, pero donde quiero que observen que el caso particular del ejercicio es que las bobinas no están en la periferia del circuito, sino que están entre mallas. Entonces el objetivo del ejemplo es mostrarles, explicarles cómo se hace el planteamiento de las ecuaciones de malla cuando sucede ese caso en que las bobinas están entre mallas compartidas. Entonces simplemente es un ejemplo donde tenemos una fuente, un grupo de resistencias, hay hasta capacitores y tenemos las bobinas con su respectiva polaridad, con sus respectivas reactancias por auto, su reactancia por mutuo, es decir, que están acopladas. Vamos a trabajarlo por el método de mallas, donde mi intención en el ejemplo es simplemente mostrarles cómo es el planteamiento de las mallas. Entenderán que una vez se tengan las tres ecuaciones, porque es un circuito de tres mallas, una vez se tengan las tres ecuaciones, tres incógnitas, pues será resolverla y entenderán que con eso hallamos I1, I2, I3 y con eso podríamos calcular lo que se quiera en el circuito. Entonces, inicialmente vamos a considerar que tenemos en la malla 1 una corriente en este sentido y entonces la llamamos I1, que por la malla 2 va una en este sentido, o sea, en el mismo sentido de la I1, y por la malla 3 va una corriente en este sentido. Todas las tres corrientes las tomamos en el mismo sentido y en sentido horario. Como es común o como es, digamos, mecánico en el caso de cuando se hace el planteamiento de mallas. Entonces, la idea es mirar cómo se plantea la ecuación de la malla 1. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? Por la malla 1 y obviamente luego con la 2 y la 3 para mirar cómo es el caso del acoplamiento, o sea, cómo es el caso de cuando se tiene que mirar el efecto mutuo. Bueno, empezamos con la malla 1 y es claro que empezaríamos como menos B, que es el voltaje de la fuente. Luego seguiríamos, como vamos caminando en el mismo sentido de la I1, pues encontraríamos más la caída en la resistencia 1, que sería R1 por I1. Y observen que luego llegaríamos a la bobina 1. El estándar, digamos, lo que siempre habíamos manejado es que cuando uno llegaba a la bobina 1 y iba sumando los voltajes en el mismo sentido de la corriente, pues encontraba más el voltaje en esa bobina y el voltaje en esa bobina es J omega L1, que es la reactancia de la bobina 1, o sea, la de auto, por, en este caso, I1 menos I2, porque considerábamos que la corriente de la malla donde estamos es mayor a la de la otra malla. Por eso el signo más, porque se suponía que la I1 es mayor a la I2 y entonces se supone que la I1 va bajando. Hasta ahí, por favor, tengan en cuenta dos consideraciones. Una, primero, que si colocamos el signo más en la tensión por auto, recuerden que esta es la tensión por auto, ¿cierto? Por autoinductancia, que es la reactancia por la corriente que pasa por ella, y por ella se está diciendo que por ella pasa I1 menos I2. Entenderán que al hacer I1 menos I2 es porque estamos considerando que la corriente va bajando, ¿cierto? Si la corriente va bajando, pues obviamente es I1 menos I2. I1 menos I2, que es la corriente por la reactancia, me da la tensión por auto. Bueno, esa tensión por auto que le colocamos el signo más y al colocarle el signo más, por consiguiente es I1 menos I2, miren que es una corriente que va bajando. Ya les explico o ya llegaremos a por qué el énfasis en eso. Esa es la tensión por auto en la bobina 1, pero, ella tiene mutua con la bobina 2. Entonces, recuerden que el efecto mutuo depende de la corriente que pasa por la otra bobina. Y ya comienzan a entender de que si la bobina está compartida entre las dos, uno podría jugar, por darle ese término, con que por ella pasa I2 menos I3 o I3 menos I2. Y
Ya me van entendiendo que si uno dice I2 menos I3 es porque va bajando. Porque recuerden que el sentido lo da la I2 menos I3, quiere decir que la corriente va bajando. Porque nos podríamos parar en este nodo y hacer un LSK. Pero recuerden que también puede decir, no, voy a considerar que sube. Y si sube, pues sería I3 menos I2. O sea, gana, es decir, si tengo I3 menos I2, gana I3 a I2, entonces va subiendo. Si tengo I2 menos I3 porque I2 es mayor, entonces va bajando. ¿Por qué digo que tengan en cuenta eso? Porque cuando vamos a colocar la tensión por mutua, podemos colocar más o podemos colocar menos. Digamos que tenemos esa libertad. Pero ya se van a dar de cuenta. ¿Qué pasa si colocamos más? Si colocamos más, ustedes se percatan que estoy colocando el mismo signo de la de auto. ¿Sí se observan? Que si pongo más, estoy colocando el mismo signo de la tensión por auto. Y si uno coloca el mismo signo de la tensión por auto, es porque es aditivo. Y si es aditivo, es porque los flujos se suman, o sea, no se oponen. Y para que los flujos se oponen es porque entra y entra o sale y sale. Entonces, ¿a qué voy? Este más que se colocó en el auto, que nos fijó este 1 menos I2, mire que la corriente iba bajando, o sea, entró por punto. Para que este más nos quede bien, la corriente tendría que entrar por punto. Entonces, por un momentico esto a ver si, si me hago entender. ¿A qué voy? Si pongo más, si pongo aquí un más, miren que coloqué el mismo signo de la tensión por auto. Al colocar el mismo signo es porque los flujos se oponen, o sea, en los puntos debe entrar y entrar o salir y salir. Como en la de auto entró por punto, para que este más nos quede bien, en la mutua tiene que entrar por punto. Entonces, ¿qué quedaría? Que me queda J, omega, M, que es la reactancia por mutua. ¿Por quién para que este más quede bien? Tiene que bajar, entonces por I2 menos I3. Entonces, por I2 menos I3, o sea, si coloco I2 menos I3 es porque baja. Si baja, entró por punto y por la mutua, por la de auto también entró por punto. Entonces, si entró y entró son aditivos, entonces por eso más y más. Entenderán que luego ya salimos de la bobina, ya salimos de la bobina porque ya tengo la de auto y la mutua con otra. Seguirá más 1 sobre J omega C1, que es la reactancia del capacitor, como es la reactancia, por I1 menos I2, que es la típico voltaje en una reactancia. Y todo esto igual a 0, porque ya llegué a la fuente. Esa sería la ecuación de la malla 1, donde supongo de pronto el gran conflicto es determinar el signo de tensión por mutua. Bueno, vamos a hacer la malla 2 y en la malla 2 espero, si generó alguna duda lo que acabé de plantear para la malla 1, espero en la malla 2 de pronto poderla solucionar. ¿Por qué? Porque la voy a plantear con varias alternativas. Entonces, miren, malla 2, vamos a plantear la ecuación de la malla 2. Empiezo. R2 por I2. Entonces entenderán que empecé en la resistencia 2 en el sentido de I2. O sea, voy a caminar, voy a sumar los voltajes en el sentido de la resistencia 2. Como estoy caminando, como estoy sumando los voltajes en el sentido de la I2, luego encuentro, y para evitarles la confusión voy a borrarles esto que les había escrito para la malla 1, porque de pronto genera ruido. Entonces, sigue la tensión por auto, pero la tensión por auto, si estoy caminando en el mismo sentido de la corriente, siempre va a ser más. Entonces, ¿más quién? Más J omega L2
por la corriente que pasa por la de auto y que me genera este más. Para que me genere este más porque la iba bajando. Entonces sería I2 menos I3. Lo que uno decía, la I de mi malla menos la de la otra malla. Entonces ahí tenemos la tensión por auto en la bobina 2. I2 menos I3 y un más. Todo eso que acabé de escribir, si ustedes me van siguiendo, es porque consideramos que la corriente bajaba. ¿Y qué corriente baja por acá? I2 menos I3. Esa es la de auto. Luego vamos a hacer la mutua con la bobina 1. Voy a colocar menos. Menos simplemente como por una explicación. Puede ser más o puede ser menos. Entonces aquí voy a colocar menos. ¿Qué indica? Que coloqué signo contrario a la de auto. Mire que la de auto es más. Entonces coloqué signo contrario. Si coloqué signo contrario, es que los flujos se oponen, o sea, es sustractivo. Y para que los flujos se opongan es porque entra y sale o sale y entra. Cuando armamos la auto, mire que entró por punto. Entonces, si en esta bobina entró por punto, en la otra tendrá que salir por punto para que me quede bien este menos. Entonces, ¿cuál es la reactancia? Pues la reactancia es la mutua, que es J omega M. ¿Por qué corrientes? Para que el menos quede más, para que el menos nos quede bien. Para que este menos quede bien, si aquí entró, por acá debe salir. Entonces, para que salga, tendrá que ser I2 menos I1. Al colocar I2 menos I1, observen que I2 menos I1 es una corriente que va subiendo. Si va subiendo, sale por punto. Entonces, si salió por punto y la de auto entró por punto, me quedó bien este menos. Bueno, ahí hicimos la de auto, ¿cierto? Parándonos en la bobina 2, la de auto que le provoca la 1. Sigo y seguirá más la caída de tensión que tiene la resistencia 3, que sería R3, por la corriente que pasa por ella. Pero como puse más, es porque la corriente va bajando. Entonces sería I2 menos I3. La I de mi malla menos la de la otra malla. Según el enunciado, sigue, según la malla, sigue la reactancia capacitiva. Entonces sería más. La reactancia capacitiva que la he escrito como 1 sobre J, entenderá que esto es el menos J, 1 sobre J omega C1. Esta es la reactancia capacitiva del capacitor 1. Por, si puse más es porque la corriente va subiendo, porque yo vengo caminando en el sentido de la corriente. Entonces esto sería por I2 menos I1, por I2 menos I1. Esta sería la caída de tensión que hay en el capacitor. Luego llego a la bobina 1. Al llegar a la bobina 1, lo primero es el auto. Y el auto va a ser más, ¿cierto? J omega L1. Como puse más es porque la corriente va subiendo. ¿Y esto quién sería? I2 menos I1. Que sería una corriente, la de mi malla menos la otra subiendo. Quiero que se den de cuenta. Colocamos más. Y para que este más quedó bien fue porque era I2 menos I1. Pero al hacer I2 menos I1, observen que sale por punto. Sale por punto. Porque I2 menos I1 es una corriente que va subiendo. Esto sería I2 menos I1. Por ahora tengan presente que esta auto que puse más sale por punto. Lo cual nos da libertad para colocar la mutua. En la mutua podemos colocar más o podemos colocar menos. Voy a colocar más. ¿Qué pasa? Si colocamos más, coloqué el mismo signo de la de auto. O sea que es aditivo. Y para que sea aditivo, o entra y entra o sale y sale. Como la de auto salió, en esta debe salir. Entonces me queda J omega M. ¿Por qué corrientes? Para que salga por punto. Para que salga por punto tendrá que ser I3 menos I2. I3 menos I2. Entonces, con esos cuidados, a la larga yo considero que se tiene mucha posibilidad. Ustedes podrán colocar más o podrán colocar menos, pero acomodan las corrientes para que les quede bien. Acomodan las corrientes para que el más o el menos que colocaron les quede bien. Y todo esto igual a cero, porque ya llegué a la bobina y llegué a la resistencia 2 donde inició todo. Vamos a plantear la ecuación de la malla 3.
¿Qué pasa con la malla 3? Ahí sí espero que si me han entendido, pues obviamente nos va a rendir y obviamente de pronto no vamos a tener dudas. Mire, empiezo en la malla 3 con este término, R4 por I3. ¿Qué es R4 por I3? Pues la tensión, el voltaje que se queda en la resistencia 4. Entonces empecé en la resistencia 4 en el sentido de I3. Mire, voy a sumar los voltajes, voy a caminar la malla en el sentido de la corriente. Según eso, llega la caída en la R3. Entonces sería R3, como puse más, es porque la corriente va subiendo, que sería I3 menos I2. La I de mi malla menos la de la otra malla. Llego a la bobina 2. Lo primero es la de auto. La de auto, si voy caminando en el sentido de la I, será más J omega L2 por la I de mi malla, que en este caso es 3 menos la de la otra malla, 2. Entonces, vuelvo y les repito, este I3 menos I2, lo que estamos diciendo es que la corriente sube, ¿cierto? Porque para que suba es I3 menos I2. Al subir encontré un más menos, por eso colocamos más, por eso la mutua es más, porque vamos recorriendo en el mismo sentido la corriente. Entonces, más I3 menos I2. Si observan cómo va subiendo, salió por punto. Entonces, salió por punto. Les borro esto para que no les genere ruido. Salió por punto. Es decir, este I3 menos I2 que me determinó este más hace que la corriente suba y por consiguiente sale por punto. ¿Qué pasa? Que aquí podemos colocar más o podemos colocar menos. No importa porque acomodamos las corrientes para que nos quede bien. Ejemplo, voy a colocar menos. ¿Qué implica que coloqué signo contrario a la de auto? Colocar signo contrario indica que se oponen los flujos. Y si los flujos se oponen es porque entra y sale o sale y entra. Cuando hicimos la de auto, salía por punto. Mire, la iba subiendo, entonces salía por punto. Para que este más quede menos sería, para que este menos nos quede bien sería J omega M. Y en la otra bobina tendrá que entrar por el punto para que salga y entre. Y para que entre por el punto sería I1 menos I2. I1 menos I2. Para que respectivamente el menos que colocamos en la mutua, en la tensión por mutua, nos quede bien. Entonces, cuando se va a colocar la tensión por mutua, en este caso se tiene libertad de colocar más o colocar menos y acomodar las corrientes para que ese más o ese menos quede bien. Por último, si no estoy mal, nos queda la caída en el capacitor, que sería más 1 sobre J omega C2, capacitor 2, por la corriente que pasa por él, que es I3. Y esa sería la ecuación de la malla 3. Entonces, tendríamos ecuación de la malla 1, todo esto es la ecuación de la malla 2. Mire cómo se agrandan las ecuaciones, porque los mutuos hacen que tenga muchísimo más elementos. Y la ecuación de la malla 3. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Resolver ese sistema de ecuaciones, pues entenderán que hallamos I1, I2, I3 y con eso calculamos lo que se nos pida en el circuito. En el mismo ejemplo, voy a explicar otra posibilidad de trabajarlo. No sé si les interese más, les guste más, y de pronto les ayude a tener un poquitico más de entendimiento si es que lo que se les ha planteado les causa confusión. Una podría ser esto, miren. Hemos fijado I1, I2 y 3 en estos sentidos. Entonces la otra posibilidad podría ser fijar los sentidos en estas ramas donde están las bobinas acopladas. Entonces, ejemplo, voy a considerar que la corriente baja, que siempre va a bajar. Entonces, si siempre va a bajar, pues obviamente será I1 menos I2 para que baje. Y si aquí considero que baja por la bobina 2, voy a considerar que siempre baja, pues será I2 menos I3. Y trabajamos con esas corrientes, con que siempre va a bajar I1 menos I2 y en la bobina 2 siempre va a bajar I2 menos I3. ¿Cuál es la ventaja
¿O cuál es el caso cuando se fijan las corrientes? Que ya sabemos que por ambas bobinas entra por punto y entra por punto. Porque mire que si ya consideramos que baja, entra por punto y entra por punto. Lo cual ya no nos da la posibilidad de colocar más o menos en la mutua y acomodar las corrientes, no porque las corrientes ya las fijamos. Entonces, ejemplo, voy a hacer solo para este caso, solo voy a hacer la malla 2 que de pronto es la más grande y de pronto esa me permite explicarles todo. Mire la malla 2. Si considero que la corriente baja, bueno, voy a empezar por acá. R2 por I2. Ya saben dónde empecé. Empecé en la resistencia 2 en el sentido de I2. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la tensión en la bobina 2. Como la corriente baja, pues la de auto encontrará un más menos, porque recuerden que la de auto es la caída de la propia autoinductancia, entonces será más. Entonces, por eso puse más. ¿Más quién? J omega L2, pues obviamente por I2 menos I3. Bien. ¿Qué sucedió? Que si ustedes observan, entró por punto. La otra también entra por punto. Como ya sé que entra, ya no puedo colocar más o menos, sino que tiene que ser más porque entra y entra. Si entra y entra es aditivo, entonces lleva el mismo signo de la de auto. Mira que el mismo signo de la de auto. ¿Y quién? J omega M, pero como puse más aditivo era porque también entraba. Y si entraba es porque es I1 menos I2. Ya no tengo libertad de poner más o menos, no, porque ya fijé las corrientes. Luego seguirá la caída en la resistencia 3, que será más R3 por I2 menos I3. Entonces esa sería la caída en la resistencia 3. Ahora observen qué pasa en la otra rama. Que si ustedes observan, ya fijé que por esa rama bajaba. Como por esa rama baja, pues obviamente produce caída más menos. Pero como vengo caminando en el sentido de I2, encontraría menos. ¿Menos quién? 1 sobre J omega C1. ¿Por qué corrientes? Por I1 menos I2, porque ya he trabajado y ya he fijado que va bajando. I1 menos I2. Y esa sería el voltaje de la caída en el capacitor 1. Luego sigue la de auto, pero lo mismo, como la corriente va bajando, produce un más menos en auto. Entonces, como vengo caminando en I2, encuentro el menos. Entonces sería menos J omega M. ¿Por quién? Por I1 menos I2, que es la que me produce ese menos. O sea, ¿por qué? Porque la fijé bajando. Ahora la mutua ya no puede colocar más o menos, no, porque yo como fijé las corrientes, entra y entra. Como entra y entra es aditivo, entonces aquí va un menos, porque va el mismo signo de la de auto. Mire que la de auto es menos, entonces aquí también va un menos. ¿Menos quién? J omega M. ¿Por cuál corriente? Por la que va bajando para que entre por el punto, por I2 menos I3, que fue las corrientes que se fijaron. O sea, se fijaron esas corrientes que van por ahí. Y ya tenemos la de auto y la de mutua en la bobina 1, y entonces todo esto sería igual a cero. Todo esto sería igual a cero. Esa es una técnica, una forma, una metodología que sería fijar las corrientes, y al fijar las corrientes ya se fija si entra y sale o sale y entra, es decir, ya se fija cómo las corrientes en los puntos, lo cual ya nos determina el signo de la mutua. Cuando no se fijan las corrientes, uno está en libertad de colocar un más o un menos y acomodar las corrientes para que esos signos nos queden bien. Luego, la tarea de ustedes es qué pasa con esta ecuación esta ecuación que fue de la malla 2, esta ecuación fue de la malla 2, esta ecuación tiene que ser igual a la ecuación obtenida anteriormente porque es la misma malla. Lo que pasa es que la primera ecuación, esta, fue acomodando I2 menos I3 y 1, o sea, acomodando las corrientes para que los signos de las mutuas nos queden bien. En el caso de esta ecuación de la malla 2,
esta ecuación salió fue fijando las corrientes, ya diciendo que bajaban y bajaban. Si revisan esas dos ecuaciones tienen que ser igualiticas, no nos pueden cambiar, tienen que ser idénticas las dos ecuaciones. Esto era para plantearles lo que sucede cuando las bobinas están entre mallas. Al estar entre mallas, una posibilidad es que puedo jugar con la corriente que pasa por la bobina, porque recuerden que puedo hacer la de una malla menos la otra o viceversa. Entonces puedo hacer que baje o que suba, dependiendo de qué juego de corrientes estoy haciendo. No sé cuál de los dos métodos les facilite, les guste y cuál es el que de pronto sea un poco más entendible o un poco más se nos reduzca la probabilidad de error. A mí particularmente me gusta trabajar más con los que yo puedo cambiar las corrientes. ¿Por qué? Porque me puedo dar el lujo de poner un más o poner un menos y acomodo las corrientes para que me queden bien. A la vez eso determina que en verdad se tiene muy claro el concepto de la mutua. Se tiene muy claro el concepto de la ley de Lenz, de que si entra y sale o sale y entra, se opone, entonces lleva signo contrario a la de auto. Pero si entra y entra o sale y sale, es aditivo, entonces lleva el mismo signo de la de auto. Revisen esto, por favor. Revisen si las dos ecuaciones de la malla 2 quedaron igual. Y un ejercicio interesantísimo que les queda de tarea, que les queda como ejercicio, es qué pasa si consideran diferentes sentidos de corrientes. ¿Qué pasa si consideran que uno va en un sentido y dos van en el otro y tres en el otro? Es decir, ¿qué pasa si comienzan a jugar con los sentidos de las corrientes? Eso es simplemente un ejercicio para mirar si en verdad el concepto está claro, para mirar si en verdad se entiende cómo determinar el sentido de la atención por mutua, perdón, cómo determinar el signo de la atención por mutua, si va un más o si va un menos. Es un ejercicio interesante que espero que lo hagan. Espero que el ejercicio me hayan entendido y que me trabajen la tarea que les dejo.